Bueno, buenas tardes. Junto con el doctor Fiel, queremos agradecer la invitación que nos hace permanentemente el IPCBA para participar de estas reuniones, particularmente en San Cristóbal, a Francisco Mayoraz también, que siempre tan amablemente nos recibe y su hospitalidad. El programa Control Parasitario Sustentable es un programa que venimos desarrollando desde la Facultad Veterinaria de Tandil, del área de parasitología, ya desde hace unos 6-7 años, y desde el 2012 nos acompaña el IPCBA justamente para transmitir algunos mensajes, sobre todo a los sectores productivos y profesionales también, orientados a aumento de la productividad, al buen uso de los antiparasitarios, y un tercer objetivo también muy concreto, cual es de generar alimentos y productos finales sin residuos de antihelmínticos o de antiparasitarios. Así que en esa línea nosotros venimos a compartir con ustedes un ratito de charla. Ya me han conminado que no puedo pasarme de 30 minutos, a nosotros nos gusta extendernos un poquito más, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. El ganado indudablemente tiene una serie de enfermedades parasitarias muy importantes, de acuerdo a las regiones, de acuerdo al clima, de acuerdo a los sistemas de producción. Tenemos parásitos internos, parásitos externos. Ustedes acá en esta región tienen que lidiar bastante con unos y con otros, y sobre todo problemas asociados, algunos de ellos como es la garrapata y el fenómeno de tristeza. Pero lamentablemente no podemos abordar en media hora todo, así que vamos a concentrarnos en un problema que tiene que ver con las lombrices, con los parásitos internos que tiene el ganado durante el pastoreo. Cuando decimos de qué hablamos, y hablamos de lombrices, normalmente el espectro de parásitos que aloja un animal durante el pastoreo es importante. Algunos de ellos se van a localizar en lo que es el abomazo, otros en el intestino delgado y algunos pocos en el intestino grueso. Queremos remarcar en este momento o en el comienzo así de la charla, de que estamos hablando que son enfermedades que afectan principalmente a animales jóvenes, animales en crecimiento, en su etapa de crecimiento. ¿Esto por qué ocurre? Porque, simulando un poquito lo que recién la figura del semáforo, que es bastante útil para explicar algunas cosas, las lombrices que se localizan en el cuajo, en el abomazo del animal, producen daños muy importantes, y justamente son importantes porque el cuajo es la fábrica que tiene el animal de proteínas. Lo que come el animal, el pasto que va levantando, los concentrados, lo que nosotros le pongamos, llega al cuajo y el cuajo actúa como una cuba en la cual se produce la primera digestión, el primer paso de digestión de las proteínas. Por eso es que el cuajo tiene que funcionar bien, y si es muy bien, mejor. Cuando tenemos lombrices tenemos interferencias en ese metabolismo, en esa digestibilidad de las proteínas, y entonces ahí eso desencadena todo un problema que va obviamente asociado a la pérdida de productividad, problema de desarrollo del animal, poca estructura muscular, poca estructura ósea, problemas con la aptitud reproductiva, como recién observábamos que era fundamental en un sistema de producción. Por eso esas lombrices son las más complicadas que tiene el animal. El otro complejo de lombrices lo tenemos en el intestino delgado, el cual también tiene importancia y normalmente está asociado se asocia al efecto que ya han generado las lombrices del abomazo, también asociadas a problemas de digestibilidad. Y por último, las que están en el intestino grueso y que no son tan importantes porque justamente el intestino grueso lo único que el problema que tiene es la absorción de agua. Ahí le encontré la vuelta al puntero.
Entonces, normalmente el animal empieza a comer en el pasto y comienza a levantar todas estas lombrices. ¿Por qué es complicado y por qué a veces no entendemos bien por qué el animal se enferma o se enferma muy grave o se enferma con menos intensidad? Porque justamente siempre decimos un viejo axioma y de un viejo amigo que lo acuñó el doctor Carlos Estrocaso, que lamentablemente nos abandonó en febrero último, que siempre decía que el campo es enfermo, la pastura es la que está enferma y en realidad la consecuencia la sufre el animal. Y esto es claramente así, porque justamente las lombrices que nosotros podemos encontrar en el intestino y en los cuajos de los animales es solamente el 5% de la población de lombrices que tiene todo el sistema de producción. Esas lombrices ponen los huevos que caen al pasto, donde empieza la fase de vida libre, la fase de multiplicación en la pastura, y es ahí donde tenemos la población más importante en el sistema, más del 90%. Esto claramente genera dos relaciones, la del animal con el parásito y la del medio ambiente con el parásito. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros desparasitamos un animal, lo único que vamos a mover son las lombrices que tenemos en el aparato digestivo, que es una pequeña porción. El grueso de los parásitos van a estar en la pastura, por eso a veces, si los mandamos al mismo potrero, al poco tiempo se va a reinfectar. ¿Por qué? Porque el ciclo del parásito dentro del animal son 3 o 4 semanas, es muy rápido. Así que esa es la complejidad que tiene el ciclo. Esto último se ha denominado también como refugio, porque es el lugar que tiene la infección parasitaria para permanecer en el tiempo y persistir, sobre todo a los tratamientos antiparasitarios que claramente no llegamos ahí. En lo que respecta a esa vinculación entre las lombrices y el medio ambiente, dependen fundamentalmente de lo que es la temperatura y las lluvias, la humedad. La temperatura interviene en el ciclo que va del huevo a la larva, que se incuba dentro de esa deposición fecal, adentro de esa bosta en el campo. Y después la lluvia, lo que va a producir justamente es la liberación de esas larvas que se han formado, que se han generado, hacia la pastura que circunda la bosta. Esas larvas que se han generado y pasan al pasto tienen una supervivencia muy importante, no solo en la bosta, que pueden durar más de un año. La bosta es como un reservorio mientras esté intacta, mientras no se desintegre, que la protege del medio ambiente. O sea, por eso es que la enfermedad todos los años se va reciclando sin ningún tipo de problemas. Y en el pasto va a depender del largo del pasto, del grado de cobertura que tenga, de la sombra, de cómo las proteja dentro de en ese ambiente. Si el pasto es más corto, viven menos; si es más largo, van a vivir más, pero claramente la sobrevivencia es menor a 12 meses. Este tema es muy importante porque tiene que ver con medidas de manejo complementaria que uno puede implementar a un control en base a antihelmínticos, antiparasitarios, porque todo lo que podamos hacer desde el punto de vista de bajar la infección en el campo, claramente va a ayudar y va a mejorar los resultados que nosotros obtengamos en el control global del sistema de producción. Podríamos decir, si reproducimos la enfermedad a lo largo del año, lo que es la región más sur del litoral, puede ser pampa húmeda también, esta curva azul que ven ustedes en la gráfica, serían los huevos que van pasando los animales al pasto, la contaminación, y la curva roja que está atrás es la curva de larvas, o sea, la infección que se genera en la pastura. Claramente es bien estacional, otoño-invierno, y la infección de la pastura va a ser de mediados del otoño hasta la primavera. A medida que vamos un poquito más arriba, como estamos ahora, y más arriba también, esas curvas se estiran un poco más porque el clima es más benigno, entonces tanto la contaminación de la pastura como el nivel de infección que tengan los pastos se extienden más hacia la primavera también. En esta epidemiología que tiene la enfermedad en el campo, podemos preguntarnos cómo juega el manejo en esto. O sea, cuando uno pone animales
en distintas situaciones. La carga animal es muy importante en el nivel de infección que tienen las pasturas y en la enfermedad que pueden sufrir los animales en esas condiciones. Cuando uno tiene una dotación X de animales, podemos ver en esta gráfica, los puntitos rojos, sería la densidad de bosteo que tiene la pastura. Cuando nosotros ponemos más animales en la misma unidad de superficie, vamos a ver que ese bosteo se multiplica y por lo tanto el riesgo de parasitosis incrementa notablemente. Quiere decir esto que cuando uno utiliza herramientas de manejo que tienden a la intensificación para mejorar la cosecha del forraje, para poner más kilos de carne por hectárea, tiene que ir sí o sí de la mano de un muy buen programa de control parasitario. De otra manera, lo que intentamos ganar con la intensificación lo vamos a perder a mano de los parásitos. También, en condiciones normales, cuando uno está pastoreando, puede llegar a ver en algunos momentos del año, sobre todo fin de otoño, invierno, años secos, con poca producción de pasto, que el animal selecciona lo que come. No le gusta comer cerca de las bostas, entonces va comiendo, como vemos en la foto, va dejando áreas peladas, pero áreas que quedan con penachos de pasto. Cuando uno va y abre un penacho de eso, ve que hay una bosta ahí adentro. En la medida que lo obligamos al animal, en esas circunstancias, a seguir comiendo, se va encima de la bosta. Los bocados están prácticamente al lado de las bostas y esto hace que el riesgo de la infección sea máxima en ese momento porque, justamente como decíamos anteriormente, en los alrededores de la bosta es cuanto más cantidad de parásitos vamos a encontrar. En esa circunstancia, entonces, tenemos que estar preparados para hacer un buen diagnóstico y hacer los tratamientos si corresponde. La pregunta que hacemos siempre es ¿por qué hay que controlar los parásitos? O sea, ¿cuál es el objetivo de un programa de control? ¿Eliminar que los animales no tengan diarrea por parásitos? Claramente no. Claramente lo que sabemos es que, como dijimos anteriormente, los parásitos que están alojados en el aparato digestivo, lo más importante es que producen mermas en la digestibilidad de las proteínas. A su vez, por las lesiones que producen, van perdiendo proteína propia. Por eso uno ve a los animales con alteraciones en el crecimiento, los vemos chupados, vemos los cuartos más flacos, vemos al animal, digamos, en una condición corporal muy deteriorada, justamente porque no solo ha podido almacenar la proteína que come con el alimento, sino que se pierde la proteína que entrega el músculo. Pero, un poco hablando y alineándolo con lo que comentaba Jorge Torelli en su muy buena locución de hoy a la mañana, en los valores de mayor valor comercial, él habló del corte de pistola, donde están los cuartos, los lomos, los ojos de bife y el ojo de bife, justamente los músculos que más entregan y que más se dañan por un problema parasitario son los cortes de mayor valor comercial. Y justamente cuando decimos esto nos referimos al corte de pistola, los cuartos y lo que es todo área ojo de bife y los lomos. Por eso es muy importante este tema de hacer un buen control. Otro punto también podríamos relacionarlo con la charla anterior, con el desarrollo de las vaquillonas. Los huesos crecen por las puntas y en las puntas son matrices proteicas que justamente permiten que el hueso crezca hasta que luego se osifica al nivel al que genéticamente está preparado. Si tenemos problemas de proteína, ese hueso se suelda antes y el animal queda más chico, queda más pequeño, y eso se ve mucho no solo en el frame, que se achica con los años en un rodeo, sino que las áreas pélvicas empiezan a achicarse y empezamos a tener problemas después con el parto. Y también toda la productividad vinculada a la ganancia de peso, vinculada al desarrollo genital, también se hizo mención en la charla anterior. Claramente, cuando se pretende hacer un servicio de 18 o 20 meses, el crecimiento y desarrollo del animal tiene que ser muy bueno para permitir que el útero, los ovarios y que el aparato genital funcione normalmente para poder entrar, digamos, en esa estrategia de servicio para ganarle prácticamente un año a la vida útil de esa hembra.
Podemos decir, para resumir esto, que un control deficiente durante otoño e invierno, o sea que uno no ve que realmente, cuando uno no ve que el animal esté con diarrea, pero lo ve medio feucho los animales, pueden acumular hasta 20, 30 kilos en 6, 7 meses de producción. Cuando uno ya ve diarrea en los animales, ya pasó la fase subclínica, que era la anterior, y pasó a una de pérdida muy importante, que son hasta 40, 50 kilos. Si se aplica el tratamiento ahí en ese momento, es absolutamente ineficiente porque tenemos atrás una historia de pérdida muy importante. Entonces, hay que evitar llegar a que los animales tengan diarrea porque la pérdida es muy importante. Uno podría poner en escala la pérdida subclínica, o sea, la que no vemos normalmente a campo, en, por ejemplo, una merma de 30 kilos, 300 novillos, de marzo a octubre. ¿A qué equivale? Equivale a poder comprar una manga, más una báscula, más un cargador de hacienda. Ese es el valor. 13.500 litros de gasoil, 1.500 rollos de alambre de alta resistencia. O cambiar la camioneta cuando nosotros podamos cambiar. O sea, es una escala realmente muy, muy importante de pérdida, que cuando uno habla así de porcentaje o habla de pocos kilos, cuando uno lo pone en dimensión, realmente da una idea de lo que estamos hablando. Si esto lo ponemos en la región, lo que es el litoral, y tomamos las categorías jóvenes, que son las que más se afectan, como decíamos anteriormente, estamos hablando de mermas que pasan las 100.000 toneladas por año y pérdidas económicas que estimamos encima de 180 millones de dólares. Y este cálculo está hecho muy cauto, muy medido. Seguramente este debe ser el piso de lo que estamos hablando. Puede haber otras parasitosis asociadas que complican más el cuadro, como puede ser la lombriz de pulmón. Más al sur pueden ser los problemas de sarna, sobre todo en los que encierran animales para feedlot o para engorde a corral. En otoño e invierno el problema es muy serio. Y acá en estas regiones, como decíamos anteriormente, la garrapata, las pérdidas por garrapata de forma directa o indirecta a través del problema de tristeza, también agravan todo el cuadro que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de control, ¿por qué es complejo? Justamente porque la población de parásitos nosotros la tenemos en el pasto y normalmente trabajamos con los animales. Y sabemos que normalmente movemos solamente el 5% con los antiparasitarios. Pero a esto se agrega que, a diferencia de la mayoría de las enfermedades que afectan al ganado en producción, sobre todo las infecciosas, bacterianas, víricas, tienen vacunas. Acá no tenemos vacunas. Todavía no hay vacuna protectora contra las infecciones parasitarias internas que estamos hablando en los animales. Y por otro lado, tampoco tenemos químicos desarrollados como para trabajar, por ejemplo, en forma de pulverizaciones sobre las pasturas, como para eliminar las larvas y los parásitos que tenemos en ese sistema de producción. Por lo tanto, lo único que hemos tenido siempre como herramienta básica es el antiparasitario, es el tratamiento que nosotros utilizamos continuamente, y dentro de los antiparasitarios tenemos las 3 moléculas clásicas, los levamisoles, los benzimidazoles, que al principio eran orales, después contamos con inyectables también, como el ricobendazol, y los endectocidas, que aparecieron allá por el año 81, un grupo químico extraordinario de altísima eficacia, alta potencia, eliminaba parásitos internos, la mayoría de los externos. Fue un avance y un salto tecnológico enorme. Pero ¿qué pasa? Tenemos las mismas moléculas desde hace más de 30, 40 años. No ha habido desarrollos nuevos, lamentablemente, que empiecen a reemplazar estos productos, estas drogas que tienen ya un historial enorme y un uso masivo enorme en los sistemas de producción. Así, muy rápidamente, hoy podemos decir que el 18% del mercado de antiparasitarios en Argentina son los antihelmínticos comunes decimos tipo levamisol o benzimidazoles, y el 82% que se utiliza son los endectocidas, las ivermectinas y toda esa familia. ¿Y cuánto gastamos, aparte de la pérdida esa que hablábamos? Alrededor de 25 millones de dólares por año se gasta en antiparasitarios en el país. Es un dinero enorme que se invierte tratando de justamente controlar a esta enfermedad parasitaria. Pero
¿Qué ha ocurrido en estos años? La antigüedad de los antiparasitarios, el abuso y alta frecuencia de tratamientos, la falta de diagnóstico, la escasa rotación de drogas, la falta de medidas de manejo complementarias, han llevado a que hoy en día nos encontramos en una situación de mucha resistencia a uno o más principios activos en muchos de los campos que hoy hacen ganadería en Argentina. Este es un estudio que se hizo hace muy poquito, se publicó el año pasado, donde varios grupos de investigación del país hemos trabajado para tratar de caracterizar qué es lo que puede estar pasando hoy en día, y sobre 62 establecimientos ganaderos distribuidos en Argentina, ustedes ven los mapas, 95% aparecen con resistencia a uno o más principios activos. El principio activo levamisol, ustedes lo ven a la izquierda, todavía funciona, por suerte. Es un principio activo que durante muchos años no se usó y hoy ha quedado como una reserva importante, digamos, desde el punto de vista terapéutico. Con respecto a los benzimidazoles, hay alrededor del 28% de los campos, y en las ivermectinas, fíjense, el 93%. Y tenemos el problema de que más del 25% de los campos ya mostraron resistencia múltiple a ricobendazol y a la ivermectina. O sea, tenemos ya dos complicados. Bueno, y con el control de la garrapata en estas regiones, justamente los endectocidas, las ivermectinas y otras familias de lactonas se han utilizado y se utilizan intensamente, y esto contribuye notablemente a presionar, o sea, tratando de curar la garrapata, presionamos mucho a los parásitos internos. Entonces, esto es un problema que esa limitada eficacia por el problema de la resistencia tiene consecuencias desde el punto de vista del bolsillo del productor también. Estudios que se han hecho, que hemos hecho en Argentina, demuestran que se pueden perder la mitad de la ganancia de peso que se espera en 90 días de pastoreo, siendo muy significativa la pérdida económica. Y en los feedlots, cuando uno encierra animales con remanentes de lombrices, que pensamos que las hemos eliminado con el tratamiento, pero quedan, también encontramos que se puede perder hasta el 10% de la ganancia de peso en un periodo de encierre de 75 días. O sea que estamos hablando de mermas económicas asociadas a las que genera el parásito por sí, también muy relevantes, muy importantes. Entonces, este es el cuadro. Hay necesidad de cambiar, urgente. No se puede seguir perdiendo kilos y no se puede seguir malgastando en antiparasitarios que no funcionan. Esa es un poco la premisa nueva, ese es cómo hay que cambiar un poco el pensamiento de esto. Hay que abandonar las desparasitaciones basadas en la clínica de los animales. Dijimos que había mucha pérdida, desparasitaciones prefijadas, esas que tenemos cada 2 o 3 meses, históricamente las hemos hecho. Eso de que cada vez que encierro aprovecho y desparasito. Uno va a la veterinaria y le pregunta al veterinario, ¿tengo que desparasitar? ¿Con qué lo hago? Seguramente el veterinario no va a poder decir si no tiene los análisis. Un vecino aplicó un producto y nos dice que anduvo bien. Voy a probar a ver cómo me anduvo a mí, porque seguramente alambre por medio el problema de la enfermedad puede ser distinto. Y esas desparasitaciones a ciegas, sin conocer la eficacia de los antiparasitarios en ese campo. Entonces, ¿cómo se empieza? Cada establecimiento ganadero debe realmente conocer cómo funcionan los antiparasitarios en su campo. El primer paso que hay que hacer es el test de resistencia. Es algo muy sencillo. ¿En qué categorías se hacen los animales después del destete? ¿En qué época? Entre mediados de otoño y fin de invierno, cuando tenemos la infección prácticamente representada en los animales, ahí se hace el test de reducción. Se seleccionan 30 animales, se hacen 3 grupos parejos de 10 animales cada uno, a cada grupo se le da una droga distinta, se vuelve a los 15 días, se vuelve a sacar materia fecal, se hacen los análisis y vamos a tener los resultados de los recuentos de huevos de los parásitos en materia fecal a los 15 días post-tratamiento y del día 0, o sea, cuando nosotros hicimos el tratamiento. ¿Cómo interpretamos esto?
Si la reducción es menor al 90%, tenemos una sospecha muy fundada y muy fuerte de que hay ya resistencia al producto ese que aparece esta reducción. Esto se debe complementar con lo que se hace, que son los cultivos de materia fecal, para saber qué lombrices son las que están involucradas en la resistencia, porque no todo ese espectro que nosotros comentamos al principio puede estar involucrado en un principio activo. Puede haber una lombriz a un principio activo, puede haber otras dos a otro, y eso hay que saberlo, ¿eh? Y ese coprocultivo nos va a indicar qué lombrices son las que resistieron al tratamiento que dio justamente resistencia. El test de resistencia determina qué antiparasitarios conservan la eficacia, establece en qué condiciones o momento pueden usarse los antiparasitarios que tienen resistencia y los que todavía no tienen resistencia, y permite iniciar de esta manera un programa de control con rotación de antiparasitarios. O sea, caminamos hacia la racionalidad, caminamos hacia, digamos, una metodología de trabajo que nos permita ser racionales en el control. Tener la herramienta que es el antiparasitario, la que funciona, aplicarla en el momento que realmente es eficaz. El segundo paso va a ser determinar entonces ese momento para tratar los animales. En un sistema de producción decíamos que la recría es la categoría más complicada, es la que realmente tenemos que poner todo el esfuerzo para hacer el control. Tenemos dos momentos claves, que es el destete, fin de verano, principios de otoño, donde normalmente desparasitamos los animales. Bueno, en ese momento, ¿qué podemos usar? Podríamos decir, un levamisol o un benzimidazol, si es que funciona en el campo, es un momento oportuno. La otra referencia que podemos tener es a fin de primavera, un tratamiento con una ivermectina al 1% para eliminar la infección de primavera que, por la epidemiología, la Ostertagia, que es una de las lombrices que tiene el cuajo, se enquista, se duerme adentro de la mucosa del cuajo y va a aparecer recién de mediados de verano en adelante. Entonces, con ese tratamiento es como que lo limpiamos. Entre esas dos referencias, nosotros vamos a tener el año que va a depender de años secos o años húmedos. Decíamos anteriormente que los años secos, la traslación de las lombrices a la pastura va a estar limitada, por lo tanto vamos a tener menos problemas de parásitos. En los años húmedos, con mucha lluvia, va a haber mucha traslación de larvas al pasto y por lo tanto la infección va a ser más presente y vamos a tener que tener más cuidado para controlarla. Entonces, lo que se hacen son, entre esos dos momentos, principio de otoño y mediados de la primavera, fin de la primavera, muestrear materia fecal de los animales, como recién lo estaban haciendo en el campo que estaban controlando las lombrices que mencionaban en la charla anterior. Se hacen los estudios parasitológicos y eso va a determinar en qué momento vamos a tratar esa tropa, ese grupo de animales, con qué drogas y por qué, porque va a depender del resultado del laboratorio y del test de resistencia que ya sabemos, lo hicimos previo a eso y sabemos qué drogas funcionan y cuáles no funcionan. Para tener una idea así muy global, podemos decir que los distintos principios activos, las distintas moléculas tienen algunas épocas que, de acuerdo al espectro parasitario que tenemos en el año, podrían aplicarse. Por ejemplo, los levamisoles, tenemos animales chicos, de mediados de verano en adelante hasta el otoño. Los benzimidazoles, los inyectables o los orales, podemos usarlo también del destete en adelante, otoño, invierno, podemos usarlo contra larvas inhibidas a fin de primavera, aumentando el 50% de la dosis. Y los endectocidas, principalmente deberíamos usarlo en la época en la cual la pastura está muy infectada. ¿Por qué? Porque es el grupo químico que tiene mayor persistencia, tiene mayor residualidad en los animales, nos protege a los animales. Y también es cuanto menor presión de selección hacia la resistencia hace. ¿Por qué? Porque las lombrices que puedan sobrevivir al tratamiento se van a diluir en esa gran infección que ya tiene el pasto. Entonces, desde mediados de otoño hasta la primavera se puede usar sin problemas, sabiendo que anda, ¿no es cierto?, y sabiendo qué géneros parasitarios pueden estar involucrados en el fenómeno de resistencia.
y aplicar ese tratamiento, como decíamos, de fin de la primavera, usando la de 1% nada más, no las de alta concentración de 3,15, 3,5 o 4%. No hace falta ahí. La rotación de los antiparasitarios retardará la resistencia. Bueno, para tener en cuenta el periodo de retiro de las drogas, esto es muy importante porque antes de envío a faena tenemos que prever, ¿no es cierto?, que los tratamientos se hagan con la suficiente antelación para que después no aparezcan residuos en la carne. Los levamisoles se van enseguida, duran 2-3 días. Los benzimidazoles tenemos los inyectables y los orales. Los inyectables tienen 28 días de restricción, o sea, de carencia. Los orales van de 28 a 27 días. Y después con los endectocidas tenemos las de baja concentración, las normales, la de 1, que son 35 días. Y los de alta concentración, hay una variedad muy importante, pero van entre 50 y 150 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes van a encerrar, van a terminar novillitos a corral y tienen previsto 90 días, por ejemplo, de encierre, y le quieren dar una ivermectina porque quieren solucionar un problema al inicio, significa que si dan una de alta concentración, cuando vayan a faena, a los 100 días, 110 días, todavía van a tener residuo del antiparasitario que dieron. Entonces hay que tener cuidado porque los residuos no solo afectan la salud, sino que podemos tener un problema serio con la exportación. Son carnes que se exportan y que van con residuos y que realmente penalizan ese tipo de residuos. Entonces, para un control sustentable no hay que abusar de los antiparasitarios, hay que dar lo justo y lo que funciona, hay que hacer diagnóstico, pre y post tratamiento, hay que rotar drogas, hay que ayudarlo al antiparasitario con pasturas que nosotros podemos descansarlas, por ejemplo, para que le bajen la infección. El descanso usualmente se hace en épocas de calor, con el pasto corto para que las lombrices se mueran. En los meses más fríos no actúan por los géneros de parásitos que tenemos, bajando notablemente la infección, o sea, es muy limitado el efecto. Y normalmente los programas de control deben hacerse con herramientas en el cual el antiparasitario es justamente la herramienta, sea confiable, sea de buena calidad. El ahorro no va a estar en el costo que tiene el antiparasitario. El ahorro va a estar en que justamente ustedes elijan el antiparasitario que funcionan o lo seleccionen y aplicarlo en el momento oportuno. Ese va a ser la mejor inversión que hagan. No es la mejor inversión ir a la veterinaria y comprar el antiparasitario más barato. Normalmente eso no funciona. Bueno, me han apurado acá con los carteles, así que esto era todo lo que teníamos que decir. De nuevo, muchas gracias.